Salmo 107, esta palabra hace unas semanas que viene trabajando en mi corazón y Dios la envió para bendecir a su pueblo. Así que decí conmigo, recibo la palabra de Dios. Dice, envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Envió su palabra y los sanó. Esto estuvo repercutiendo en mi corazón varios días. Envió su palabra y por eso el título de este sermón es Sanos por la palabra de Dios. Así que decí conmigo, sano por la palabra de Dios. Decirle que está a tu lado, sos sano o sos sana por la palabra de Dios. Decíselo con fe, decíselo con pasión. Sanos por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Padre, gracias por tu palabra. La recibimos, la tomamos, nos abrazamos a tu palabra, Señor, y la recibimos y te rogamos que comience a trabajar este mensaje, esta palabra que viene de Dios a los corazones, a las vidas, Señor, y que hagas lo que haga, Señor, para lo que fue enviada en nosotros, Señor, que dé el fruto, Señor, para el que fue enviada, Dios, en los corazones. En esta mañana la entregamos a ti, ponemos nuestras vidas en tus manos, nos preparamos para lo que tú tengas con nosotros en este día. Guía mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe y bendiga cada corazón para recibir con profundidad lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vivimos en un mundo roto, en un mundo donde la violencia está a la vuelta de la esquina, las problemáticas, el pecado, la agresividad, el orgullo, las enfermedades. Y por causa de todo esto la gente no está nada bien. Con la pastora permanentemente ministramos familias y lo que notamos son corazones rotos. Detrás de la problemática que estén atravesando hay corazones rotos. Heridas, corazones que no están sanos. Y entonces están intentando hacer las cosas bien, pero el problema está dentro. El problema es profundo. Ahí es donde está el dolor, ahí es donde están las heridas, ahí es donde está la amargura, la tristeza, donde nos sentimos fracasados. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él tiene un plan. Envió su palabra y lo sanó. Dios tiene un plan para todo esto. Esto no es tan solo una declaración, es una promesa, hermano. No es una palabra que está escrita, es una palabra que está viva. Y es una promesa de Dios. Dice, envió su palabra y los sanó. Así que quiero que la comiences a recibir como algo que tiene poder de Dios y que tiene vida, la palabra de Dios. Jesús no solo vino a salvarnos, Él vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Sanos, salvos y libres en el nombre de Jesús. Esa palabra está en el Nuevo Testamento como sozo. Decí conmigo, sozo. Cuando vas al original y ves la palabra sozo, Jesús la usa para los tres aspectos: libertad de pecados, libertad de opresión, libertad de oscuridad, sanidad en las emociones, sanidad en el físico y salvación del espíritu, salvación y vida eterna. Así que las tres palabras hablan de lo mismo: sanidad, libertad y salvación. Ahora, la causa de las enfermedades, podría haber hecho un listado enorme, pero la principal causa de las enfermedades del corazón y también físicas, porque está todo asociado con todo, somos seres tripartitos, ¿no? Estamos compuestos de tres áreas. ¿Cuáles son? 1 en 3, ¿no? Como la Trinidad.
son tres y son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa unión con la que Dios nos creó afecta todo. Entonces, creo que la principal causa de enfermedad es el pecado. Decí conmigo el pecado. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo cuando Adán pecó. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte. O sea, entra el pecado, hasta ese momento no había pecado. El hombre y la mujer caminaban en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en la comunión con Dios. No había nada que los separara de Dios, no había pecado. Pero cuando Adán y Eva cometen el acto de desobediencia a Dios y pecan delante de Dios, dice, el pecado de Adán introdujo la muerte. Así que el pecado trajo la muerte. De modo que la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos, dice la palabra de Dios. La muerte se extendió a todos, decí conmigo, a todos, porque todos pecaron. Así que el pecado no solamente nos separa de Dios, que eso es trágico, sino que también nos enferma, trae muerte, y la muerte trae enfermedad. Así que cuando siempre lo digo, todo lo bueno viene de ¿quién? Todo lo malo, la enfermedad, ¿de quién puede venir? ¿Sí o no? No está muy seguro de eso. Pero si vos sabés que la palabra de Dios dice toda buena dádiva viene de Dios. Toda. No está diciendo alguna dádiva. Todo lo bueno viene de Dios. Y entonces todo lo que no es bueno no viene de Dios. La enfermedad claramente no viene de Dios, viene de esto, por el pecado. El pecado de Adán introdujo muerte y la muerte se extendió a todos y la muerte trajo enfermedad. El ladrón vino a, ¿qué cosa? Tres cosas: robar, matar y destruir. Eso es lo que hace el pecado. Robar, matar y destruir. El rey David, en uno de los salmos, Salmos 32:3, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y la Reina Valera dice: mientras callé, mis huesos envejecían. Decí conmigo, mis huesos envejecían. Esto lo dice David. Mientras no confesó el pecado, mientras se mantuvo el pecado escondido, el cuerpo comenzó a envejecerse. Los huesos comenzaron a enfermarse a causa del pecado. En este caso, el pecado no confesado. Entonces, muchas de las luchas que tenemos emocionales son consecuencia del pecado. Y muchas de las enfermedades en el cuerpo son consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios. El pecado que no se confiesa destruye, seca los huesos, impacta en el cuerpo, impacta en el corazón, impacta en la mente. Al diablo le encanta que mantengamos el pecado escondido, porque mientras está escondido viene la culpa, viene la acusación, las mentiras del diablo. Proverbios 18:14 dice: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Esto es importante. Dice, el espíritu puede soportar la enfermedad del cuerpo, pero no al revés. El cuerpo no puede soportar un espíritu atormentado o destrozado. ¿Cuántos dicen amén a eso? La culpa, la vergüenza, la condenación
que provienen del pecado no confesado crean barreras entre nosotros y Dios, nos separan de Dios, nos alejan de Dios. No confesar el pecado es seguir cargando vos con el pecado. Y Jesús dijo, vengan a mí los ¿quién? Los cargados y trabajados por el pecado, y yo los haré descansar, dijo el Señor. ¿Sí o no? Él es el descanso para nuestras almas. Y Él dice, lleven mi yugo que es fácil y es ligera mi carga, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús diciendo, no vas a poder llevar adelante tu pecado, entregámelo a mí, rendilo a mí. Vengan a mí los cansados, los trabajados, que yo los haré descansar. Algunas consecuencias del pecado. No quiero hablar mucho de esto, quiero hablar de lo que viene después, pero tengo que hacer esta introducción para poder predicar lo que quiero predicar. Hay muchas consecuencias del pecado. ¿Cuántos saben esto? El pecado destruye. El pecado divide familias, el pecado divide padres de hijos, matrimonios, rompe relaciones, amistades, enferma a los cuerpos. Una de las cosas que anoté que me impactó es envidia. Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El pecado de envidia destruye los huesos. Igual que no confesar seca los huesos, la envidia corroe los huesos. El orgullo, en Proverbios 16:18, dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. El orgullo da lugar a la destrucción. Muchísimas consecuencias del pecado: envidia, orgullo, falta de perdón, rencor. Depresión, ansiedad, falta de gozo, falta de paz. Y a veces estamos buscando soluciones externas. Queremos resultados para que cambie lo de afuera. Pero el problema no está afuera, ¿está dónde? Adentro. Dice Jesús, lo malo, lo que contamina al hombre, no es lo de afuera, es lo de adentro, del corazón, de la abundancia del corazón. Abra la boca. Entonces el problema no está afuera, no es la envidia, no es el orgullo, no es el rencor, el odio, la violencia. El problema es el pecado, que está dentro. Y hasta que no se es confesado, no se es libre. David dijo, hasta que no confesé. Y cuando él confesó con el profeta, fue libre. Y siguió siendo usado por Dios. Cuando hablamos de confesar, estamos hablando de reconocerlos delante de Dios. Entonces, todas esas son consecuencias del pecado. La falta de gozo y de paz. No puede haber fruto del Espíritu si hay pecado. El gozo y la paz que estás buscando, que estamos buscando, que necesitamos todos, se obtiene de un corazón sano, que está rendido a Dios, que reconoce sus errores, que se arrepiente de sus pecados, que le pide perdón a Dios. La falta de paz es una señal clara que debemos volver a la palabra de Dios, que necesitamos la sanidad de la palabra de Dios. Y todo esto nos lleva a caer en mentiras del diablo, mentiras sobre Dios, mentiras sobre nosotros, mentiras sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre todo. Y eso es justamente lo que sucedió en el huerto. Ellos creyeron una mentira. Y por creer una mentira, pecaron y nos condenaron a todos. Entonces, y venimos a la iglesia y adoramos, pero
en nuestro corazón hay una carga muy pesada y estamos tristes, estamos angustiados y estamos sintiéndonos una porquería, necesitamos sanidad de la palabra de Dios en los corazones. ¿Cuántos necesitan ser sanos? Necesitamos sanidad de Dios, libertad del pecado, que ya la tenemos. Jesús nos hizo libres, pero quiero hablarte acerca de el poder de la palabra de Dios. Lo primero que quiero decirte es que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Decí conmigo, la palabra de Dios es viva y es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Es viva, hermano. Decí conmigo, es viva. Dios lo está diciendo. Tiene vida, no es algo que está escrito nada más. Tiene vida, tiene movimiento, está viva, dice la palabra de Dios, está activa, es activa. Y además tiene la capacidad de transformar, de dar vida en las áreas donde la palabra es aplicada. La palabra de Dios es vida y está viva. Y también es poderosa. Decí conmigo, tiene poder. Más fuerte, tiene poder. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y es poderosa. Decilo conmigo, es viva y es poderosa. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios transforma. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren mejorar y ser más parecidos a Jesús cada día? Necesitamos la palabra de Dios para lograrlo. Segunda de Timoteo 3:16 le dice Pablo al apóstol Timoteo, al discípulo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Escuchá bien esto. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Así que dice, toda la palabra de Dios es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada, viene de Dios, para enseñarnos lo que es verdad. Así que la palabra de Dios te enseña lo que es verdad y lo que no es verdad. Necesitamos la palabra de Dios para discernir lo que está bien de lo que está mal. Y dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Exacto. La palabra trae discernimiento en el espíritu para poder discernir, determinar y saber lo que está bien y lo que está mal. A alguien que no camina en la palabra de Dios no le podemos pedir que tenga discernimiento, porque no está caminando en la palabra de Dios, y lo que trae ese discernimiento es la palabra. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Sí o no? Nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra. Decí conmigo, necesitamos la palabra. Y el 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Oh, qué hermoso!, ¿no? Mirá cómo la palabra, todo lo que hace a favor tuyo, a favor mío, a favor nuestro, la palabra de Dios transformándonos. Josué 1:8, el Señor le da esta palabra a Josué y le dice, nunca, la Reina Valera, por favor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro de la ley? ¿Cuál es el libro de la ley? ¿Qué le está diciendo el Señor? Nunca, decí conmigo, nunca. Nunca se apartará de tu boca, y esto es importante, decí conmigo, boca. No solo acá y acá, sino también acá, confesarla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cuando de día y de noche
Vas a meditar en Él, dice. Vas a meditar en Él. Vas a escudriñar las Escrituras. Vas a reflexionar lo que en su contenido, en las palabras. Vas a meditar, vas a pasar tiempo con la palabra de Dios. Para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Así que Dios le dice, vas a meditar en la palabra, vas a guardarla, la vas a poner por obra y vas a hacer todo lo que ella dice. Meditar, guardar y hacer. ¿Sí o no? Amén. Decí conmigo, meditar, guardar y hacer. Dios dice, vas a meditar en la palabra de Dios, vas a guardar y vas a hacer conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, dice, cuando hagas todo esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hagas todo esto, tu camino va a ser prosperado, tu vida va a ser bendecida y todo lo que hagas va a tener buen resultado. Todo lo que emprendas. Entonces, cuando entendés que la palabra te transforma, la palabra, Josué fue transformado de un colaborador de Moisés en un líder, un hombre de Dios para introducir al pueblo en la tierra prometida. No transforma el pastor, no transforma el líder, no transforma la iglesia, transforma el Señor. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios. Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Y es hermoso poder ver testimonios de esto, de familias que dijeron, sí, me quedo acá, me aferro a la palabra, me aferro a Jesús, y comienzan a caminar con Él y sus vidas comienzan a resplandecer y a ser bendecidas. ¿Cuántos vieron un testimonio así? Acá tenemos muchas familias. Nosotros somos un testimonio vivo de eso. Nosotros somos un testimonio vivo de habernos quedado acá en la palabra de Dios, a vivir y a dejarnos transformar por Él. Ahora, la palabra es como fuego. Jeremías 23:29 dice, ¿no quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor en la NTV. Decí conmigo, la palabra de Dios es fuego. El fuego tiene propiedades para refinar, para purificar los materiales. Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién? Malaquías 3:2. ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cerca de cara a cara cuando Él aparezca? Porque Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. El fuego para transformar. El fuego es necesario para el proceso de purificación. El domingo pasado veíamos que el barro necesita pasar por el fuego para ser útil para sus procesos, para sus propósitos. El fuego es la palabra de Dios, dice, es mi palabra como fuego. Pero volveme a Jeremías 23:29, dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, así que decí fuego. Y lo segundo que dice, no es como martillo poderoso que hace pedazos una roca. Y ahora decí conmigo martillo. Así que estamos de acuerdo que la palabra es ¿qué cosa? Fuego y... ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué cosa es? Y... Decirle que está a tu lado. Fuego y martillo es la palabra de Dios. Entonces, el martillo está diseñado ¿para qué cosa? Para golpear. Para golpear. Y clavar, ayudar a que el clavo se clave. Pero es una herramienta que está destinada para golpear. El martillo quebranta la piedra
y me venía la imagen de esos martillos percutores, que los ponen en las veredas, en las calles, cuando tienen que arreglar una calle muy grande, y vienen con esos martillos percutores. Y rompen, el martillo pega, golpea la piedra y la piedra se rompe. Dice el Señor, no es mi palabra como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Y entonces el Señor me decía esto: el martillo en las manos incorrectas se puede usar para violencia, para hacer mal, para destrucción. Depende de las manos de quién esté el martillo. Pero en las manos de Dios, el martillo, la palabra de Dios, va a ser usada para buenos propósitos. En las manos de Dios, el martillo, la palabra de Dios, va a ser usada para tu bendición, para tu transformación. Muchas veces sentimos la palabra como un martillazo. O atravesamos por la vida y vienen golpes duros. ¿Cuántos han atravesado golpes duros de la vida? ¿O están ahora mismo atravesando? ¿Cuántos están ahora atravesando un momento difícil? ¡Wow! Y viene la palabra y también nos golpea con dureza. Y siento que es ese martillo que viene a romper la piedra con un propósito. Con un propósito digno, eterno, celestial. Pero es dura, es un golpe. ¡Puf! Y a nadie le gusta recibir golpes. No nos gusta que nos golpeen. Nadie, ni la palabra. La verdad es esa. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, la multitud que lo seguía dijo, palabra dura es esta, difícil es esta de seguir. Y la multitud se fue y se fue a la casa. Ellos querían que Jesús les dé de comer. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, todo aquel que coma de mí no tendrá hambre jamás, dijeron, esto es muy duro, muy difícil de entender, vámonos de acá. Como tal vez pueda estar pasándote en este momento a alguien en este lugar. Dijeron, esto es muy duro, queremos los panes y los peces. ¿Qué me habla de pan de vida? Y se fueron. Y eso le pasa a las multitudes. Que cuando viene la dureza, cuando viene el martillazo de la palabra de Dios, se van. Se pierde la bendición. No quieren recibir golpes. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro, pero ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren ir también? Y Pedro que le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro se sometió a los martillazos. Hermano, sometete a los martillazos de la palabra de Dios. Deja que la palabra, si tiene que golpearte el Señor, déjalo. Es palabra que rompe la piedra. Él dice en Ezequiel, dice, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Amén. ¿Cuántos quieren ese corazón delante de Dios? Hermano, entonces cuando venga el martillazo, deja que Dios rompa las durezas, que rompa lo que esté impidiendo más de Él. En Números 8:4, bueno, esto lo vamos a seguir. Vamos a leerlo, pero lo voy a hacer corto. Esta es la hechura del candelero, dice Números 8:4. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Decí conmigo, labrado a martillo. La instrucción que Dios le dio a Moisés era que el candelero que estaba en el tabernáculo tenía que ser hecho a martillo, labrado a martillo. Labrar significa darle forma. Entonces, cada golpe que puedas recibir, podés dar gracias a Dios, porque tal vez sea esa palabra dura, ese martillazo para darle forma, para que puedas alcanzar el propósito que Dios tiene con tu vida. Lo que parece doloroso a primera vista,
en manos de Dios se convierte en un proceso de refinamiento, de perfección. Hay una frase que me gusta que dice: no permitas que lo que no entiendes acerca de Dios te robe lo que sí crees acerca de Él. No permitas que los martillazos, que la dureza que estás atravesando, o que lo que no entendés que te esté pasando, te robe la fe que tenés sobre el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Así que necesitamos caminar en la palabra de Dios. Decí conmigo: necesito caminar en la palabra de Dios. Para perdón de pecados, primero, perdón de pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, confesar es hablar. Necesito hablar, decirlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos la confesión, hablar lo que hay en nuestro corazón. Lo segundo, necesitamos caminar en la palabra de Dios para ser sanos y para ser restaurados. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios libera sanidad sobre los corazones, sobre los cuerpos. Dice: no pierdas de vista estas palabras. Déjalas llegar a lo profundo de tu corazón, porque traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. ¿Cuántos quieren la sanidad de Dios? ¿Cuántos necesitan sanidad de Dios? A ver, levanta tu mano los que necesiten sanidad de Dios. En cualquier área necesitamos sanidad de Dios. Entonces dice: no pierdas de vista, escucha atentamente estas palabras. La palabra de Dios trae sanidad. No las pierdas de vista, tenlas en tu corazón, dice el Señor. Para caminar en libertad. Cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos caminar en libertad. Muchas causas de la enfermedad son las mentiras que estamos creyendo, que nos están atando a esas mentiras, pensamientos de condenación, de juicio, acusación, de culpa. Pero la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y escucha atentamente esto, recibilo en tu corazón. Juan 8:32 dice: ¿cuántos quieren ser libres? Dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad que no conocemos no puede hacernos libres. Por eso la palabra dice: y conocerás la verdad. Es necesario conocer la verdad para recibir libertad. Es necesario conocerlo a Él para ser libres. Necesitamos conocerlo a Él. La verdad no es una cosa, la verdad no es un lugar, la verdad es una persona y su nombre es Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que llega al Padre lo hace a través de la verdad, que es Jesús, que es Él. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, voy rápido. Primera de Juan 1:1. Jesús, decí conmigo, Jesús es la verdad. Es la única verdad que necesitas para ser libre. A Jesús. Todos lo tenemos, los que hemos creído en Él. Pero ¿cuánto le conocemos? ¿Qué nivel de relación tenemos con Él? ¿Qué nivel de intimidad, de profundidad tenemos con Él? Entonces, Jesús es ¿qué? La verdad. Decí conmigo, Jesús es la verdad. Decí conmigo, Jesús es todo. ¿Cuántos lo creen? Todo. Jesús, ¿sabés quién más es? Cuando dice el Señor, Él envió la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Decí conmigo, Jesús es la palabra. Decirle que está a tu lado, Jesús es la palabra.
Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. Escuchá y recibilo. La palabra estaba con Dios. Y la palabra, ¿qué cosa? Era Dios. Amén. El que es la palabra existía en el principio. El apóstol Juan está escribiendo esto. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad, de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Él es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho palabra, la palabra hecha carne. Él es el Hijo, Él es la palabra de Dios que vino a nosotros para traernos salvación, libertad y perdón de pecados. Entonces, lo que quiero hacer para terminar es quiero darte un desafío y quiero animarte a que comiences a caminar en la palabra de Dios. Que comiences a caminar en la palabra de Dios. No que esta palabra quede en esta reunión este domingo, sino que puedas a partir de hoy empezar a caminar en la palabra de Dios y a declarar con tu boca la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, escucha, cuando soltás la palabra, algo sucede en el mundo espiritual y en el mundo natural. Cuando soltás la palabra, dijimos que la palabra, ¿qué cosa es? Viva y tiene ¿qué? Poder. Viva y poderosa. Cuando soltamos la palabra de Dios en la circunstancia en que te encuentres, algo sucede en ese lugar. Entonces, cuando Dios dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Dice que Dios tan solo habló y los cielos fueron creados. ¿Te das cuenta del poder de la palabra? Decí conmigo, el poder de la palabra. Cuando los discípulos están atravesando la tormenta y le dicen a Jesús, Señor, la tormenta. ¿Qué hizo Jesús? Se puso en pie. ¿Y qué hizo la tormenta? Le habló. Y le dijo, calla, enmudece. La palabra tiene poder por sobre las fuerzas naturales, por sobre la naturaleza, porque es la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sucedieron las cosas. Cuando Jesús dijo, sucedieron las cosas. Cuando Satanás lo viene a tentar al Señor en el desierto, Jesús dice, escrito está. Lo confronta al diablo y le saca toda autoridad cuando le dice, escrito está en la palabra de Dios. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El centurión lo sabía bien, este principio. Por eso cuando le viene a pedir por el criado, Jesús dice, vamos, dice, no vengas. No hace falta que vengas, tan solo di la palabra. Y mi criado sanará. El centurión conocía el poder de la palabra. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. En Lucas capítulo 13, versículo 11, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años jorobada, encorvada. Decí conmigo, 18 años. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó, el versículo 12, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, la llamó y dijo, eres libre de tu enfermedad. Cuando hablas la palabra de Dios, los milagros suceden. ¿Cuántos lo creen? Hay más ejemplos para hablar, pero Pedro también lo sabía cuando le dijo al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? La palabra. ¿Qué le dijo?
En el nombre de Jesús, levántate y anda. Le soltó la palabra.